que Dios cuando nos llama, en realidad no nos llama perfectos, ¿no? Dios cuando nos llama, más bien nos llama muy imperfectos para perfeccionarnos, ¿no? Es interesante aquí en esta palabra que vamos a compartir, vamos a ver cómo Dios se llama a sí mismo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Para nosotros estos personajes del Antiguo Testamento son a veces nuestros héroes, pero la verdad es que eran personas con muchos defectos, quizás bien serios defectos, ¿no? Bien, aquí vamos a ver esta lectura, dijo Moisés a Dios. Recuerden, Moisés vivió después de Abraham, más de 500 años después de Abraham, ¿no? Más de 450 años por lo menos. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y dice, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará todos los días, todos los siglos. Miren cómo Dios, Él mismo elige, cuando le preguntan el nombre de Él, quién era Él elige llamarse el Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob, ¿no? Y dice, este es mi nombre para siempre y con Él se me recordará por todos los siglos, ¿no? O sea, cuando hablamos de Dios, y usted dice, no, este Dios, ¿quién es? Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, él quiso ser recordado con el otro nombre, ¿no? Y la verdad que la pregunta es, ¿no había otros nombres más dignos con que llamarse el Dios de estos hombres, ¿no? Porque aunque ellos fueron héroes de la fe, tuvieron muchas fallas en sus vidas, ¿no? Muchas fallas, serias fallas. Pero aquí hay algo que nosotros necesitamos entender. Hay algún mensaje que Dios quiere darnos con estos nombres, ¿no? Y uno de los mensajes, quizás un mensaje muy importante, es que era el Dios de personas imperfectas, pero que después los transforma, ¿no? En medio de sus fallas, Dios los perdonó y también los transformó. Amén. Su gracia no solo nos perdona, sino también nos da poder para ser transformados. Esa gracia nos da fuerza para vencer, ¿no? a esa vieja naturaleza que todavía se encuentra en nosotros, ¿no? Esa llamada la carne. Entonces Dios es fiel, su fidelidad es eterna, su fidelidad viene de generación en generación. Mire, aquí se ve un Dios generacional, ¿no? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Y ellos realmente, todos, creo yo, fueron bendecidos por el principal, el Padre, el que después también se llamó el Dios, el Padre de nosotros, ¿no? De los creyentes también, no solamente el Padre de la nación de Israel, sino el Padre de todos los creyentes. Dice en primera de Crónicas 16:15 que Él hace memoria, dice, de su pacto, no lo tengo aquí, perpetuamente, dice, y la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y su juramento a Isaac, ¿no? Entonces Dios concerta pacto y jura, ¿no? Entonces Dios cumple sus promesas. Es el Dios del Padre, del Hijo, del Nieto,
y después de muchas generaciones más, ¿no? Y vamos a mirar ahora un poquito, es sencillo el mensaje de hoy, ¿no? Porque vamos a ver cómo Dios hace con Abraham. Amén. Y otra cosa que nosotros podemos ver de todo esto que estamos hablando es que el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es nuestra fe, ¿no? Nuestra fidelidad. Más que todas las otras cosas, Abraham, por ejemplo, fue un hombre muy rico, pero lo más importante fue ese pacto, porque si usted va a mirar todo el Antiguo Testamento, ¿no? Cada vez que Dios actuaba, era en base a ese pacto que Él había hecho, ¿no? Entonces, Dios decidió llamarse con ese nombre, aún a pesar, y quizás sabiendo que no había nombre perfecto, ¿no? Con las fallas de esos hombres. Lo único que les podemos decir, les hacía dignos, entre comillas, era su fe. Era su fe simplemente a los hombres del Antiguo Testamento. Eso fue los que los distinguió y eso fue lo que Dios valoró en ellos. Y hasta este Nuevo Testamento, ¿no? Si ustedes leen el libro de Hebreos, donde hace una comparación entre el viejo pacto y el nuevo pacto, entre los hombres del Antiguo Testamento y ahora los que estamos en el nuevo pacto, los que hemos nacido de nuevo, lo que valoró del antiguo pacto, en el capítulo 11 está, por ejemplo, toda la lista de hombres de fe que que agradaron a Dios por su fe. En los primeros capítulos, Dios dice que los que no, por ejemplo, no pudieron entrar a la tierra prometida, no pudieron entrar en su reposo, fueron los que habían vivido con incredulidad. O sea, la incredulidad, y luego exhorta ahora a los hombres de este nuevo pacto a no tener el mismo ejemplo que ellos, ¿no? Si quizás tenemos algo en común, los hombres del Antiguo Testamento y los hombres de este nuevo pacto, es que todos necesitamos de fe, necesitamos creerle a Dios. Dios se goza con las personas que creen y se enoja, ¿no? En el libro de Hebreos dice que por causa de su incredulidad, Dios juró en su ira, dice, o sea, Él se aira de los que no le creen, dice, no entrarán en mi reposo. Nosotros podemos argumentar que ellos obviamente vieron, por ejemplo, las 10 plagas, cómo los sacó de Egipto, vieron cómo los hizo pasar el Mar Rojo. Ellos tuvieron esa bendición, y imagínense un año y poco después, ellos se atemorizan por el informe de los 12 espías, de los gigantes que vienen, y lloran y se desesperan. A veces nosotros vivimos así, digamos, ¿no? Luego de haber vivido tantas maravillas, se olvidan de todo eso y se sienten como langostas, dice, ¿no? Como que no van a poder. Pero Dios, lo que Dios quiere es que nosotros creamos en lo que Él nos ha dicho. Y Él les había dicho, yo los saco de la tierra de esclavitud para dejarlos en el desierto, ¿verdad? ¿Verdad que no? Él dijo, yo los saco de Egipto para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Esa fue su palabra. Y lo que a Dios le enoja es que cuando Él habla una cosa, nosotros no le creamos, ¿no? Cuando estuvo con los discípulos y Dios les entra a la barca y le dice, vamos al otro lado, y vienen las olas y los vientos, también Jesús se enoja y les dice, ¿cómo no tenéis fe? ¿No ve? Ellos se desesperan y Jesús les dice, ¿cómo no tienen fe? ¿Cómo es eso? ¿Fe en qué? En que Él ya les había dicho, vamos al otro lado. Cuando Dios habla, amados hermanos, Dios espera que nosotros le creamos. Esa es nuestra única ventaja, ese es nuestro único requisito
para que podamos prosperar en esta vida. Amén. Entonces, Dios nos salva, y como Abraham, ¿no? Lo llamó de Ur de los Caldeos, y luego empieza con él un proceso de transformación. Y como vemos, ¿no? Al comienzo él no tenía mucha fe, aunque da pasos de fe. Su primer paso de fe fue obedecer a Dios y venir desde Ur de los Caldeos. Amén. Pero la historia de los hombres del Antiguo Testamento nos muestra la realidad de los seres humanos. Ellos, si en alguna cosa pueden ser nuestros héroes, es en su fe. Es su fe lo único que nosotros, bueno, no lo único, hay otras virtudes también, pero especialmente su fe son aquellas cosas que nosotros no vamos que vamos a imitar, ¿no? Entonces, hermanos, estos hombres son mostrados en la Biblia, así, sin filtro, ¿no? Todas sus mañas, y llegan a cometer cosas muy, muy fuertes, muy terribles, a veces que nosotros pensamos que ni siquiera nosotros podríamos haber cometido, aunque nadie puede tirar la primera piedra, pero cosas muy serias, ¿no? Entonces, Dios trabaja, y trabaja también a través de nuestros errores. Hubo cosas que hemos hecho en la vida, y quizás todavía algunas cosas las haremos, pero Dios está mirando aquellas cosas, y a través de esas mismas cosas nos transforma, ¿no? Este Dios de Abraham, aquí lo vamos a mirar, cómo Abraham, hermanos, era un hombre que sí creyó, sí quería hacer la voluntad de Dios, pero él tuvo muchas fallas, y también tuvo algunos aciertos, ¿no? Él fue descendiente del hijo mayor de Noé, descendiente de Sem, ¿no? De ahí viene la palabra que dice que ellos son los semitas, ¿no? Él vivió 9 generaciones, ¿no? Después de Sem, ¿no? Después del diluvio, él fue llamado, ¿no? Después de 9 generaciones, aquí está en el Génesis, en el capítulo 12 ya. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vamos a leer mucho de Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Miren, estas palabras, ¿qué tenía que hacer Abraham con estas palabras? Creerles, ¿no ve? Porque ¿quién estaba hablando? Un Dios que no miente, un Dios que todo, o sea, él podría estar, por ejemplo, viviendo con toda seguridad, ¿verdad? Él va a bendecir a los que le bendigan, a los que le maldijeren va a maldecir, y él sería un hombre de bendición, ¿no? A todas las familias de la tierra. Entonces Abraham le creyó inicialmente. A veces la fe también es así, ¿no? La fe, un día estamos llenos de fe, pero esa fe también puede variar muchas veces, ¿no? Como pasó con Abraham. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, ¿no? Y Lot, su sobrino, fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, ¿no? A mí me trae mucho consuelo esto. Si Abraham fue llamado a los 75 años, todavía tengo una zona para ser transformado, una zona para vivir una vida todavía de fe. Amén. Entonces él obedeció. En realidad fue llevado por Taré, su padre, si ustedes lo leen, ¿no? Hasta un lugar llamado Harán, ¿no? Y de Harán, después de que murió su padre Taré, él fue llamado a la tierra de Canaán, ¿no? La tierra de Canaán, que luego es la tierra que fluye leche y miel, la tierra donde entraron los israelitas, conquistaron y ahí se quedaron. Amén. Por eso esa tierra
Abraham fue uno de los habitantes de esa tierra desde, mire, 400 años antes de la salida de Egipto, ¿no? Más de 400, porque recién entraron a la tierra de Egipto en su bisnieto José, cuando vivió su bisnieto José. Entonces, fueron muchos años, ¿no? Y él fue y se metió a la tierra prometida, y dice que tomó a Abraham a su mujer, y a Sarai su mujer, y al hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron, ¿no? Y dice, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, ¿no? Estamos saltando algunos versículos nomás, ¿no? A tu descendencia daré esta tierra. Otra vez le habló y como que le dio una palabra de promesa. Y aquí algo hizo a Abraham. Dice, edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido, ¿no? Él selló esa palabra, él se agradó, ¿no? Que le haya dado, porque es una promesa, a tu descendencia le voy a dar esta tierra. Entonces él edifica un altar, empieza a orar. Era un hombre, lo que para los antiguos es edificar altares, para nosotros ahora es esa comunión que tenemos, ¿no? Ese contacto que tenemos nosotros con Dios, ¿no? Ese agrado. Y luego dice en el versículo siguiente que se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová nuevamente, ¿no? Una de las cosas que es característica y no de todos y no de muchos, es de Abraham, que él edificaba altares, ¿no? E invocaba el nombre de Jehová. Era una forma de adoración. Pero Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev, ¿no? Hacia el desierto del Negev. Yo veo aquí que Dios le dijo que vaya a la tierra, pero él, en vez de quedarse en Canaán, porque vemos que ahí habitaba el cananeo, ¿no? Quizá tuvo miedo Abraham, entonces siguió su camino hasta el Negev, que es un lugar del desierto. Creo que aquí tenemos, ¿no? Miren, aquí está. Aquí está el mapa, ¿no? Aquí está todo. Este es el Asia, este es África, allá está Europa, aquí está Egipto después. Entonces él salió de aquí, de Ur de los Caldeos, cruzó el río Éufrates y se quedó en Harán, ¿no? Y en Harán otra vez, después de que murió su padre, se fue a esta tierra. Todo esto era la tierra de Canaán, ¿no? Vino a Siquem, luego pasó a Betel y luego se fue hasta el Negev, dice aquí, ¿no? Entonces dejó la tierra de Canaán y fue a un lugar que es el desierto del Negev, al norte de la península del Sinaí. Pero este es un lugar desierto. ¿Y qué pasó en el Negev? Dice, hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Ahora, si se dan cuenta, Dios, por lo menos no hemos leído que Abraham le haya dicho que vaya a Egipto. Nunca le dijo eso. Y él desciende de Egipto, ¿no? Entonces, aquí podemos aprender un poco que a veces cuando las papas queman, nosotros tenemos la tendencia, ¿no? de hacer otras cosas, digamos, ¿no? Ir más allá de la palabra del Señor. Entonces, si se dan cuenta, a partir de aquí, en esta parte, él adoraba a Dios y andaba en una comunión, pero ahí ya no estaba, ¿no?, en obediencia. Él buscó soluciones humanas a sus problemas, ¿no? Cuando llegó a Egipto, nosotros vamos a mirar ahorita el comportamiento de Abraham, ¿no? Cómo Abraham se comportó. Tuvo un comportamiento terrible, ¿no? Sacrificó a su esposa Sara, ¿no? La entregó y para que el faraón de Egipto la tomara, ¿no? Imagínense, era su esposa, y lo que le dice,
Dice, aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, le dijo a Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, ¿no? Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Miren, esa astucia del hombre, digamos, ¿no? Pero era su mujer, ¿no? Era su mujer. Él tenía miedo de que lo maten y también dice que tenía ambición. Y es verdad que pasó todo esto, ¿no? En el versículo siguiente dice que aconteció cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, ¿no? La esposa de Abraham, bueno, no sé, yo creo que ningún hombre haría eso. Yo por lo menos digo yo, ¿no? Quién sabe a veces con qué nos tendrían que amenazar para entregar a nuestra esposa, ¿no? Solo Dios sabe, pero yo no creo, digamos, que fue nada bueno. Y la llevaron a la mujer a la casa de Faraón y digamos la llevaron porque pues según Abraham ella era su hermana nomás, ¿no? Le dijo el Faraón, cuñado le dijo, ¿no? A Abraham. Y miren, este era un terrible negociante. Dice, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Hermanos, esta actitud de Abraham es muy terrible, ¿no? O sea, ¿qué iba a hacer Faraón con su mujer? No la llevó para bonita y para contemplarla, ¿no? Todos sabemos para qué la llevó a la mujer. Pero él estaba recibiendo las ganancias, ¿no? Yo me imagino en nuestro tiempo, nosotros tenemos un nombre para esos hombres, ¿no? Que alquilan a sus esposas. Creo que es proxeneta, ¿no? Abraham en realidad fue una persona así, nuestro padre de la fe. Llegó a alquilar a su mujer y claro, le dijo, cuñado, te voy a dar ovejas, vacas, te voy a dar siervos, criados. El otro estaba pues enriqueciendo feliz mientras su mujer era sacrificada. Amén. Miren, ¿qué hace Dios cuando pasa esto? ¿Y qué hace en nuestras vidas? Usted puede quizás recordar algún pasaje, quizás no así como este, pero algo, ¿no? Terrible. Abraham, hermanos, lo protege Dios lo protege a Abraham. ¿Por qué Dios nos protege a veces hasta de nuestros propios errores? Porque ¿sabe qué? Porque Dios nos llamó. ¿Haz cuenta que Dios le había llamado a Abraham y sabía cómo era Abraham o no? Dios sabe cómo somos. ¿Lo llevó? ¿Él sabía que él iba a hacer esto? Yo creo que sí. Y Dios sabía que Abraham no era una persona, digamos, firme, y hasta lo protegió. Miren, del versículo 17 más, Jehová, ¿qué hizo? Hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, su mujer, ¿no? Entonces, ese Dios que le había hecho las promesas, recuerden, ¿no? Que Dios ya había hablado, ya había dicho que le iba a bendecir, que le iba a dar esa tierra, que le la iba a dejar a su descendencia. Y Dios también cuida la descendencia de Abraham. Yo me imagino que a causa de esto, Abraham no, o sea, el faraón no la tocó a su esposa. No sabemos, nada nos dice, ¿no? Dice, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, dice,
es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a su mujer con todo lo que tenía. Hermanos, miren, aquí Abraham no fue un fiel testigo de Dios. Aquí Abraham lo único que hizo es hacerle quedar mal al Señor, ¿no? Si Dios quería mostrarse, perdón, permítame, porque no. Abraham no fue un buen testimonio. Este capítulo de la vida de Abraham fue muy terrible, ¿no? Pero Dios estaba con él. Yo quiero que nosotros nos miremos a nosotros mismos a través de este ejemplo y observemos que, ¿verdad que Dios nos llamó? Dios nos hace sus hijos, a pesar de nuestras fallas, ¿sí o no? ¿Y nos bendice? Sí. O sea, Dios todo lo que dice, cumple. Él no depende de nosotros para cumplir sus promesas. Amén. Estemos seguros, hermanos, ¿no? Yo esta semana estuve estudiando todo el libro de Hebreos. Y les puedo decir que si algo le molesta, pero sobremanera a Dios, es que no le creamos. Amén. Dios tiene que ser creído, es digno de fe. Amén. Dios es digno de fe. Nosotros somos los que muchas veces miramos a Dios como si nos miráramos a nosotros mismos. Claro, si Dios fuera como nosotros, podemos dudar un poco, ¿verdad? Pero no es como nosotros Dios. Dios es distinto. Y luego sigue la historia, ¿no? Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él también su sobrino Lot, ¿no? Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, ¿no? Miren lo que hizo pues en Egipto. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai. Otra vez al lugar donde Dios le había mandado, y otra vez al lugar donde Dios lo había bendecido, y el lugar donde él había hecho los altares a Dios, ¿no? Un lugar de adoración. Y yo quiero decirle, hermano, nosotros tenemos que aprender a volver siempre a los lugares de adoración a Dios. Tenemos tiempos y lugares de adoración a Dios. Y lo que Satanás, como vamos a ver, siempre busca es acusarnos, ¿no? Y decirnos, tú no eres digno, ¿no? Tú no eres digno de adorar a Dios porque tú has cometido todos estos errores, no le has creído a Dios. Pero Abraham le creyó a Dios y volvió, ¿no? Otra vez, ¿no? De aquí del desierto del Negev, fue otra vez a Betel y a ese lugar y a esas tierras alrededor. Dice, al lugar del altar que había hecho allí antes, se invocó allí el nombre de Jehová otra vez. Amén. Dios, hermanos, lo había perdonado. El Dios santo, 3 veces santo, no tiene problemas en mezclarse con ese granuja, ¿no? Con ese que había hecho esa cosa con su mujer. Porque, ¿sabe por qué? Porque Dios sabe quién somos. La Biblia dice que Él sabe que somos polvo, dice, ¿no? Se acuerda que somos polvo. Pero la clave era que Abraham también lo creyó eso. Amén. Abraham creyó. Por eso él volvió a invocar el nombre de Jehová. Porque ¿qué es lo que sucede muchas veces cuando le fallamos a Dios? En vez de arrepentirnos, nos alejamos de Dios. El pecado, queridos hermanos, aleja al hombre de Dios, ¿no? Es la tendencia que hay en nosotros. Una vez que pecamos, y ahí está Satanás
que es llamado en el libro de Apocalipsis el acusador de los hermanos. ¿Por qué? Porque él no quiere que volvamos a Dios, ¿no? Porque muchos de nosotros basamos nuestra relación con Dios en la perfección de nuestra vida y de nuestros caminos. ¿Y verdaderamente es así, hermanos? ¿Está basada nuestra relación con Dios en la perfección de nuestra vida? No, absolutamente no. Nuestra relación con Dios está basada en nuestra fe, en nuestra creencia, en nuestro descanso en Dios. Cuando habla en el libro de Hebreos, la palabra, él dice, y yo juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y luego les habla a los hebreos y les dice que ellos entren en el reposo de Dios. ¿Qué es el reposo de Dios? ¿Sabe qué es el reposo de Dios? Después de investigar, orar, ver lo que significaba en el idioma original, es ese descansar en que Dios lo que dice, lo hace. El saber que Él, amén, hace. ¿Saben, hermanos? Muchos de nosotros hacemos cosas para ser amados por Dios, para ser, bendecidos por Dios. Pero la única cosa en el libro de Hebreos que tenían estos hombres, que Dios alaba, podemos decir, que Dios destaca de ellos, es la fe. Y esto, hermanos, es algo que nosotros necesitamos aprender, ¿no? Entonces, volvió Abraham después de cometer su terrible pecado y creyó a Dios y volvió a invocar el nombre de Jehová. Amén. Entonces también, luego habla de la historia con Lot, ¿no? Que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, ¿no? Y dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Y qué hizo Lot? ¿No? Lot hizo lo que hizo Eva, ¿no? Miró el fruto. Lot alzó sus ojos naturales, dice, y vio toda la llanura del Jordán, ¿no? O sea, una llanura que está regada por un río. Entonces dice que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Y entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron uno del otro. Y Jehová, entonces, como vemos, la mirada de Lot era una mirada carnal. ¿Amén? Él escogió la tierra del Jordán y se fue hacia el occidente. Y dice, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, al oriente y al occidente, ¿no? Ahora es Dios el que le dice que levante sus ojos, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Amén. Dios dice, y luego le da otra promesa, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Recuerden que la descendencia para los pueblos orientales esa era una riqueza muy grande, ¿no? Entonces, el bendecirlo con una descendencia tan grande era una bendición muy grande para Abraham, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, volvieron aquí y él se fue, o sea, aquí en este mapa no hay, pero él se fue hacia el lado
de donde está el río Jordán, y Abraham se fue al otro lado, ¿no? Abraham, hermanos, Abraham fue generoso en esta negociación con su sobrino. Él le dio a él a escoger, amén. Aquí empezamos a notar a un Abraham que está empezando a ser transformado, ¿no? Así nos transforma Dios, así con su gracia nos va transformando. Es el amor, hermanos, el que transforma. Yo creo que muchas cosas han cambiado entre mi esposa y yo, por ejemplo. Cuando yo exigía que ella cambiara, ¿no? Porque yo quería que ella tuviera ciertas características. Y toda exigencia nunca cambió a mi esposa. Pero cada vez que yo la acepté así como era, traté de amarle, traté de darle lo mejor, como pasó. Yo definí hacer eso como Dios mandó, ¿no? Ella fue cambiando. Aquí Lot fue amado por Dios, fue protegido por Dios en medio de sus defectos, ¿no? En medio de su pecado, y fue bendecido aún por Dios en medio de todo eso. Y ahí empezamos a mirar que esa bondad de Dios lo estaba empezando a transformar, porque le dijo a su sobrino: bueno, sobrino, anda, tú escoge. Y obvio, pues el sobrino escoge lo mejorcito, pues no, la mejor parte. Y la mejor parte vista con estos ojos no es la mejor parte normalmente, ¿no? Después Dios le dice: levanta tus ojos hacia el otro lado, esta tierra yo te la voy a dar y voy a multiplicar tus hijos, ¿no? Tanto que tu descendencia no será contada. Entonces levántate, y le dice: ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré, ¿no? Porque te la voy a dar a ti esa tierra. Recuerden que esa fue la promesa desde el comienzo. Abraham, pues, dice, removiendo su tierra, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. No sé si se han puesto a ver, pero la tierra de Canaán era una tierra donde él levantaba altares. Era una tierra de adoración. Amén. ¿Ven eso? Era una tierra donde había adoración. Donde Abraham era inspirado a levantar altares. Cuando se sale de esa tierra, no se lo ve levantando altares. Cuando regresa a esa tierra por 2 veces, vuelve a levantar los altares. Amén. ¿Qué podemos aprender nosotros? Que el lugar donde Dios nos tiene debe estar regado, queridos hermanos, con adoración. Amén. Él vuelve a adorar a Dios y Dios lo vuelve a bendecir y le dan otra promesa y otra promesa más. Amén. Él no mira con los mismos ojos que Lot. Él mira, él es un hombre que se pone generoso como es Dios. Dios es generoso. Entonces aquí, hermanos, él está buscando que no haya contienda y no le importa perder para ganar en paz, ¿no? Muchas veces nosotros perdemos nuestra paz para ganar dinero, perdemos nuestra paz para ganar disputas, queremos tener la razón y perdemos hasta los amigos. Pero aquí Abraham empezó a ser transformado y él perdió, ¿no? En Cristo casi siempre es perder para ganar. Amén. Perder para ganar. Entonces, ellos miraron así, tanto Abraham, Jacob, todos ellos. ¿Se acuerdan de Jacob? Jacob le cambió a Esaú, ¿no? La primogenitura que no se veía, o la bendición, él la conquistó. Cosas invisibles para los ojos humanos. Por eso nuestra vida es una vida de fe. Pero después, ¿es bueno? Claro que es bueno. Miren, hasta las generaciones de Abraham, hasta los esclavos que estaban en Egipto, ¿por qué fueron bendecidos? Porque ellos eran los que eran bendecidos
por el Dios de sus antepasados. Entonces, hermanos, Abraham llegó a ser un hombre tan obediente al Señor que más adelante, llegando al capítulo 22, no sé si conocen la historia, pero vamos a tratar de ser rápidos con esa historia. Él le pide que sacrifique a su hijo, ¿no? Mire, aquí dice: entonces dijo Abraham a sus siervos, después de que él le pide que sacrifique a su hijo, él ¿cómo podemos decir? Se alista, y aquí está, lo lleva, y lo lleva al hijo, y aquí en el versículo 5, él llega al lugar donde iba a sacrificar a su hijo, y dice que le dice a sus siervos: esperen aquí, y yo voy a ir, y vamos a ir a adorar, ¿no? Aquí está la palabra: adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Por qué estaba hablando de adorar? Porque adoración en realidad no es cantar, ¿no? Adoración es obedecer a Dios. Él fue a adorar a Dios porque fue en una actitud de obediencia. Dios le había pedido su hijo y él dijo: lo voy a hacer. El versículo 8, respondió Abraham a Dios, respondió a su hijo, porque su hijo le preguntó, imagínense, qué cosa seria, ¿no? Padre, ¿y dónde está el sacrificio? Y Abraham le contestó, escuchen esta respuesta, era una respuesta de fe. Eso es lo que era, una respuesta de fe. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Amén. Él estaba yendo a sacrificarlo a Isaac, pero él sabía, ¿no? Y le dice: hijo mío, e iban juntos. Y después dice que, y dijo Dios, dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, porque no me rehusaste tu hijo, tu único. Amén. Entonces, amados hermanos, miren, esto mismo es lo que habla de Abraham el libro de Hebreos. Recuerden, hemos hablado mucho del libro de Hebreos. Y aquí en Hebreos 11 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Es más, ofrecía al hijo en cuya descendencia Dios le había dicho que iba a darle la promesa. Amén. O sea, de cuenta que Abraham sacrificó todo. O sea, él no dijo Dios no puede, él dijo Dios puede. Y si Dios me dio una promesa, lo va, porque dice, miren lo que dice en el versículo 18: habiéndose dicho en Isaac te será llamada descendencia. Y dice el versículo 19: pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, Abraham dijo: Dios me prometió, ¿o no? ¿Cuántas veces ya le había prometido? Que de su descendencia, que le daría toda la tierra, que de su descendencia que iba a ser como la arena del mar. Y aquí, hermanos, le pide al hijo de la descendencia. Entonces él dijo: por último yo lo mato, pero él lo va a resucitar, porque Dios es poderoso para cumplir su palabra. Hermanos amados, ¿saben qué? Esta semana ha sido una semana dura para mí, para entender esta situación. Y quiero decirles con todo mi corazón, yo entendí. Dios se enoja que no le creamos. No sé si a usted le gusta que le crean o no, pero qué feo es cuando tú dices la verdad, eres una persona honesta y no te creen. ¿Sí o no? Pero al que le molesta sobremanera es a Dios. Amén. A Dios no le gusta. Abraham le creyó, y le creyó en una manera
Miren, hasta aquí, no es que Dios había levantado de los muertos a alguien todavía, no sé. Yo no lo he visto en la vida de Abraham. Creyó en algo que nunca había visto. Pero dijo, si Dios me dijo que de este va a salir mi descendencia y va a ser como las estrellas del mar, no sé cómo le haga, lo va a tener que resucitar si yo lo mato. ¿No? Y Dios le dice, no, ya no lo sacrifiques. Amén. Hermanos, aquí vemos a un Abraham transformado. Esa es la idea de este mensaje de esta mañana. Él lo transformó de ese hombre, y habíamos dicho de ese, en términos modernos, de ese proxeneta, ¿no? Que alquiló a su esposa, que dejó que Faraón la tomara y que se enriqueció así. Eso es lo que hemos visto, ¿no? No podemos nosotros soslayar lo que hizo Abraham. Pero ahora vemos a otro Abraham. Vemos un Abraham transformado. También esto nos debe servir, porque ¿sabe qué? Muchos de nosotros conocemos a una persona y esa persona nos falla, y muchos de nosotros ya no le volvemos a dar ninguna oportunidad. Tenemos que aprender de Dios, porque si Dios a nosotros nos sigue dando oportunidad, nosotros también debemos hacer lo mismo, ¿sí o no? Si nos perdona, debemos perdonar. Si nos da nuevas oportunidades, ¿cómo nosotros no le damos nuevas oportunidades a algunas personas? ¿Se acuerdan ustedes de alguna persona a quien le han tachado así, que todavía no le quieren dar ninguna oportunidad? Es tiempo de arrepentirnos. Porque si nosotros no hacemos, porque la palabra del Nuevo Testamento es: de gracia recibiste, da de gracia. Amén. Todo tenemos que dar en la misma manera en la que hemos recibido. Nadie, ni siquiera tiene que pedirnos perdón. Nos da. Aquí Abraham se lo dio. Amén. Entonces Abraham, aquí vemos a Abraham que puede levantarse después de haberle fallado a Dios en Egipto, ¿no? Puede levantarse y adorarle, y puede levantar altares a Dios. ¿Por qué? Porque le cree a Dios, porque cree a ese Dios que le hizo las promesas, que las promesas no las hizo y le dijo: yo te prometo que vas a hacer, si es que eres perfecto para mí. No le dijo así porque sabía cómo era. Cuando Dios nos da un llamado, cuando Dios nos da cuando hermano nos ha salvado, Él va a terminar la obra. La Biblia dice que lo que Él ha comenzado en nosotros la terminará. ¿Cuál es podemos decir, el único requisito, amados hermanos, y no me canso de decirlo? Es que le creamos a Dios. Le creamos a Dios. El hombre de Romanos 7, ¿cómo termina Romanos 7? Diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En Romanos 7 dice el hombre: yo no hago el bien que quiero. No, yo quiero hacer lo bueno, pero veo una ley en mis miembros que me lleva cautivo. Y en Romanos 8 dice que Dios, por medio del Espíritu, nos va a hacer conformes a la imagen de su Hijo. Y termina Romanos 8, diciendo así: que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Nos podrá separar de su obrar en nosotros. ¿Sabe lo que pasa cuando nosotros no le creemos a Dios y Dios está cumpliendo su promesa? Es que Dios nos disciplina. Esa es la cosa. Ese es el asunto. Cuando nosotros le fallamos en creerle, dice la Biblia, ahí en Hebreos, después de los héroes de la fe, en el capítulo 12, que al que ama, ¿qué dice? Disciplina. Y azota a aquel que recibe por hijo. Y dice: si ustedes están sin disciplina, son bastardos y no son hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no le disciplina? Amén, Dios lo dice.
Y nosotros, dicen ustedes, resistan, reciban la disciplina del Señor. En ese mismo Hebreos, en los primeros capítulos, habla de cómo se aplazaron los israelitas en Egipto, por cómo no pudieron entrar en su reposo. Y a nosotros nos dice, entra en mi reposo, reposa sobre mis palabras, échate sobre mis palabras. No te canses, habla mis palabras, porque yo no hablo mentiras. Amén. Lo peor que podemos hacer es decirle mentiroso a Dios. Y a veces no le decimos, ¿no? Pero es así. Amén. Amén. Entonces, Abraham, una de las cosas que nos enseña aquí es que él volvió a adorar a Dios. Ahora volvió a levantar altares a Dios. Eso quiere decir que Abraham aceptó el perdón de Dios. Que, ¿sabe qué? No hay ningún adorador que adore verdaderamente a Dios cuando se siente pecador. Usted necesita recibir el perdón de Dios para adorar a Dios. Porque si no, es una adoración muy superficial. Es una adoración casi hipócrita, podríamos decir. Amén. Es una pseudo adoración. La adoración viene de un corazón de niño, un corazón limpio. Amén. Limpiado, podríamos decir, porque no es limpio de que somos inmaculados. Es limpio porque fuimos perdonados. Amén. Hermanos, tenemos que vivir una vida limpios. Tenemos que aceptar el perdón. Tenemos que saber que no somos perfectos. Y de hecho necesitamos recibir el perdón y aceptar el perdón para poder ser perfeccionados. Nadie, amén, nadie es perfecto. Nadie puede adorar a Dios en realidad, con verdad, en espíritu y en verdad, si no recibe el perdón de Dios. Por eso en 1 de Juan 1:9 leemos, y ya estamos por terminar, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Y sabe que, hermanos, Abraham tuvo necesidad de mayor fe que nosotros. Porque Abraham tuvo que ver el sacrificio de Cristo en el futuro. Nosotros ya sabemos que Cristo murió por nosotros. Él no tenía este versículo. Él aceptó el perdón de Dios. Él vio él escuchó la promesa otra vez y dijo, ¿cómo? Ya le fallé tanto a Dios, vendí a mi mujer, y ahora me va a bendecir. ¡Wow! Me ha perdonado. Así fue que se enteró de que lo había perdonado. Pero nosotros tenemos esta palabra, tenemos a ese Cristo que murió en la cruz y que dice que Él murió y que su sangre nos limpia de todo pecado. Amén, hermanos. Esta palabra tiene que venir a ti y tiene que mostrarte a ti que tienes que vivir una vida de perdonado, de perdonada. Porque solo así puedes adorar a Dios y solo así puedes cambiar. Amén, Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados. Porque hubo una cruz, hubo alguien que la pagó y no puede hacer lo contrario. Amén, nosotros en nuestra vida cometemos cosas malas, pero debemos recibir la gracia de Dios y su amor siempre. Porque si no, siempre lo vamos a mirar de lejos. Si no aceptamos el perdón, si no nos sentimos en paz, con un corazón totalmente limpio, nuestra adoración va a ser muy superficial. Y nuestra comunión con Él también. No vamos a tener verdadera comunión cuando estamos con un corazón en condenación. Obviamente, si no nos arrepentimos, claro, obviamente el perdón es mentiroso. Amén.
Solamente cuando nos arrepentimos somos perdonados. Pero es necesario que nosotros seamos aceptadores del perdón de nuestros pecados, aun cuando nos vemos todavía no perfectos. Todavía estamos en un camino de perfección, todavía somos hombres falibles, pero en esa condición, por la sangre de Cristo, podemos estar totalmente perdonados. Porque es ahí donde somos transformados. Ese es el momento en que nosotros empezamos, esos momentos en que nosotros nos sentimos en paz con Dios, son los momentos donde Dios trabaja y nos perfecciona. Para empezar, una vez que confesamos nuestro pecado, Él nos va limpiando. ¿Qué dice aquí? Limpiarnos de toda maldad. Y dice en 2 Corintios 3:18, por tanto, dice, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados. Y no podemos ver cara a cara al Señor con pecado. No podemos ver así, amados hermanos. Ay, Jenita, creo que estaba bien nomás. No podemos andar de esa manera. En esta noche quizás el mensaje es eso. Creámosle a Dios. Creamos a ese sacrificio perfecto. A ese sacrificio que ya terminó. Porque no podemos ver, dice en las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y aquí dice, mirando a cara descubierta. Ahora nosotros tenemos corazón limpio. ¿Sí o no? Tenemos corazón limpio. Y si nuestro corazón no nos quiere creer, tiene que creer. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y tu corazón tiene que creer que Dios lo ha limpiado. Y entonces la vida de Dios empieza a fluir en ti. Amén. Y nuestro corazón no es confiable. Nosotros no vamos a creer en nuestro corazón. Nosotros vamos a llevar a nuestro corazón, porque nuestro corazón no es confiable. Se te ha movido, chiqui. Dice Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Amén. El corazón, nuestro corazón, debe ser cuidado por nosotros. Debe ser guardado a través de nuestra fe, a través de nuestro creerle a Dios y a su palabra. Amén. ¿Cómo estamos ahora, queridos hermanos? ¿Cómo está Jenita, hermana Gloria? ¿Cómo estamos, Amelia? ¿Se siente en paz? ¿Has recibido el perdón de Dios? O sea, en otras palabras, ¿le cree? Hermana Marquesa, ¿la cree? Hermanos, ese sacrificio ha sido grande, muy costoso, como para que no le creamos. Es una ofensa a Dios el no creerle. Terminamos con esto. El otro día hicimos, es el que está, ¿verdad? Terminamos con 3 cosas, 3 puntos. 1, la transformación es un proceso lento y desordenado. Dios sabe cómo hacer el proceso de transformación con cada uno de nosotros, ¿no? Abraham tuvo su historia, ¿no? Hermana Marquesa tiene su historia, Gina tiene su historia, usted tiene su historia, hermana Amelia.
Ya hay toditos, ¿no? Amy tiene su historia, está empezando su historia. Y Dios trabaja con cada uno en forma personal. Todos los personajes del Antiguo Testamento, cada uno vivió diferente. No hay dos que vivieron una vida igual. Él lo hace, lo quiere hacer. Lo único que tienen en común los que han sido transformados en el Antiguo Testamento es su fe, que le creen a Dios, que creen a Dios, a lo que habla y a lo que hace. Entonces, es un proceso. O sea, no se engañe, no sea engañado por Satanás. Si usted todavía no cambia radicalmente, si su cambio es lento, tranquilo. Lo único que arrepiéntase, créale a Dios y siéntase perdonado. Yo le diría, no viva ni un minuto sin perdón. Créale a Dios y camine perdonado todo el tiempo. Porque son dos los extremos que nos impiden esta bendición. Uno, es importante no subestimar nuestra pecaminosidad. Es importante que cuando nosotros cometemos un pecado, no importa que sea muy pequeño, necesitamos arrepentirnos. Amén. Hermanos, creo que los pecados más peligrosos son los pequeños pecados. Porque pensamos, no es un pecado grande, puedo seguir así. Pero en el Sermón del Monte el Señor nos enseña que si nosotros nos arrepentimos, ¿no? Y no cometemos esos pecados que son muy pequeños, ¿no? Seremos llamados grandes. Pero si los hacemos y así enseñamos a los hombres, dice, seremos llamados muy pequeños. No habrá crecimiento espiritual. Y todos los pecados muy grandes, todos los detectamos, ¿no? Todos sabemos cómo son. Pero esos pecados pequeñitos, como dice el Sermón del Monte, el no perdonar, el juzgar a otros, el mentir, son pecados pequeños. El tener adulterio en nuestro corazón, dice, ¿no? Esos son las tres áreas muy serias que, porque no se ven, porque no he cometido el pecado así, ¿no? No he matado, no he adulterado, pero si en mi corazón lo he hecho, dice la Biblia, confiésalo. Porque nuestra comunión con Dios depende de eso. Depende de cuán perdonados nos sintamos todos los días. Entonces no subestimemos nuestra pecaminosidad, y la otra es no sobreestimemos nuestra pecaminosidad. No hay pecado, hermano, que no pueda ser perdonado. No hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado. Dios nos ama. Amén. Dos cosas. No seamos ligeros con nuestros pecados, aunque sean pequeñitos, especialmente con los pequeñitos. Pero tampoco nos dejemos engañar diciéndonos, este pecado es tan grande, Dios no te puede perdonar. Ninguna de las dos cosas son verdad. Su gracia es suficiente. Amén. La gracia es más poderosa que el pecado. La gracia de Dios, su sacrificio, ha borrado, cubre todo pecado. El único pecado que no cubre es el pecado no arrepentido. Amén. Así que vamos a orar y vamos a recibir esta palabra, hermanos. Esas son las cosas que Dios nos ha enseñado en esta noche. Y la otra que les digo, Dios se enoja mucho cuando no le creemos. Porque toda nuestra fuerza, todo nuestro poder
todo lo grande que Dios puede hacer en nuestras vidas viene a través de nuestra fe. Ese es el poder mayor que tenemos. Y si no creemos a Dios, ¿qué tenemos? No tenemos nada. Somos peor que los incrédulos. Amén. Apaga la chiquita. Señor, perdónanos